días, gracias por acompañarnos en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13. Este es el canal de la familia, una alegría compartir con ustedes. Recuerden que estamos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana o a las 10 de la noche por aquí, por el canal de la familia. También importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Si no lo ha hecho, vaya ahora a su Facebook desde su celular o su computadora y tal como aparece en pantalla, nos consigue como Desde la Periferia Canal 13 y le da ese botoncito azul que dice seguir, de manera que cuando usted nos siga puede estar al tanto de todo lo que publicamos. Además, acompañarnos los sábados y los domingos en el rezo del Santo Rosario por Facebook Live a las 8:30 de la noche y además ver los invitados que vamos a tener semanalmente en nuestro programa. También, si usted quisiera ver la repetición del programa, puede buscar mi canal de YouTube como Hermano Joshua SFM y se suscribe a nuestro canal. Ahí puede encontrar la repetición de cada día que salga el programa y además otro tipo de contenido que también subimos en ese canal, así que síganos en YouTube como Hermano Joshua SFM. Bueno, en el día de hoy tengo dos invitados que ya ustedes los conocen porque nos han acompañado en el programa en varias ocasiones, pero tengo que traerlos una vez más porque en solo 2 días estamos a punto de vivir un acontecimiento de gran alegría para nuestra comunidad, la Sociedad Fraterna de Misericordia, y por eso, y para hablar de eso y mucho más, recibimos al Padre Carlos González y al Diácono Samuel Pérez. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Samuel. Sí. Muchísimas gracias por estar otra vez en casa. Claro que sí, bienvenidos. Digo que vamos a vivir un acontecimiento de gran alegría para nuestra comunidad. En solo 2 días estamos hablando de la ordenación sacerdotal del hermano Samuel. Es diácono transitorio. Cuando se ordenó de diácono, estuvo en el programa, hablamos un poco de qué se trataba eso del diaconado transitorio dentro de la Sociedad Fraterna de Misericordia, pero ahora se ordena sacerdote ya este próximo viernes. Y yo quisiera que pudiéramos hablar de qué se trata esto, Padre, de ser sacerdotes en la Sociedad Fraterna de Misericordia, porque vemos que hay hermanos como yo que no somos sacerdotes y hay otros como en tu caso tú y ya próximamente Samuel que son sacerdotes. ¿Por qué existe eso dentro de nuestra comunidad? Bueno, nuestra comunidad es una sociedad de vida apostólica, una sociedad de vida apostólica en que estamos centrados en el apostolado y es una sociedad básicamente de hermanos. Somos todos hermanos trabajando para llevar el amor de Dios al mundo, especialmente a los más necesitados, por medio del apostolado. El apostolado de la misericordia es nuestra función. Ahora, dentro de esos apostolados, dentro de esas cosas que hacemos por las personas, pues se encuentran muchos carismas, como lo es el cuerpo de Cristo. Muchos carismas, muchas formas de vivir, de actuar, de funcionar y de ejercer ese amor de Dios. Unos se dedican a hacer unas cosas, otros se dedican a otras, y dentro de los apostolados de los hermanos también se encuentra el sacerdocio ministerial. Y algunos de los hermanos están llamados a ser sacerdotes originalmente para el servicio de la misma comunidad o para el trabajo entre las personas con quien vivimos. Pero es un don más que Dios le da al mundo por medio de la Sociedad Fraterna de Misericordia a través de estos hermanos que algunos, por gracia de Dios, son sacerdotes o se ordenan sacerdotes, como va a ser próximamente nuestro hermano Samuel. Samuel, cuando tú entraste a la comunidad, pues estabas muy consciente de que pues, nosotros somos hermanos y no necesariamente pues, nos ordenaremos sacerdotes. Cuando tú entraste a la comunidad, tal vez tenías ese llamado a la vocación sacerdotal junto con la vocación de ser hermano. Bueno, primeramente yo entré con una vocación en particular, a experimentar esa vivencia de ser hermano. Ya luego cuando me reúno con el Padre Carlos y hacemos la evaluación y el Padre me pregunta directamente, ¿tú sientes esa llamada? ¿Tú consideras? Porque es todo un proceso espiritual que hay que estar consciente si Dios te llama para este don del ministerio sacerdotal. Y luego de unos meses, entonces fue que yo comencé a considerar esta vocación. No desde el principio yo quería ser hermano. Déjame ver primero qué el Señor me tiene en este estilo de vida de ser hermano. Que yo digo, es mi primera vocación y es la que quiero llevar como hermano. Si a mí me dicen desde ahora en adelante siempre hermano, yo soy feliz por eso, porque es mi primera vocación. Yo creo que es importante hacer la distinción porque quizás muchas personas ven a un hermano y lo ven como un seminarista. El seminarista diocesano es aquel joven
que se está preparando para ser sacerdote, entra a un seminario, toma sus cursos, sus clases y eventualmente se ordena sacerdote. En nuestro caso y en muchas órdenes religiosas es distinto. Nuestra vocación es ser hermano, en otros le llaman fray, y no es un proceso para ser sacerdote, sino que vivimos con una misión específica desde nuestra condición de hermanos. Pero en el caso de un hermano que se hace sacerdote, ¿qué cosas puede hacer que quizás un hermano no puede hacer en este caso? Bueno, primero que nada, el sacerdote tiene el don de ser sacerdote ministerial, de llevar los sacramentos, de hacer la Santa Eucaristía, perdonar los pecados, todas las funciones de un sacerdote. Ahora, ese hermano no deja de ser hermano, ya aunque tenga ese don del sacerdocio. Ese hermano tiene que fregar, tiene que lavar platos, tiene que también atender a los pobres, tiene que cambiar personas, hay que cambiarlos, tiene que hacer de todo lo que tenga que hacer un hermano. Solo que Dios le ha dado un carisma y un don aparte o más para complementar ese don del sacerdocio. Y el hermano también, por ejemplo, el sacerdote, los hermanos hacen compromisos que se renuevan cada 5 años, automáticamente. Ya cuando uno recibe el sacramento del orden en la comunidad, ya implica perpetuidad en la comunidad. Y esa es una de las pequeñas diferencias entre el hermano y el sacerdote. El hermano está ahí siempre y está porque quiere, porque de su corazón responde a la llamada de Dios. Pero cada 5 años tiene una ventana donde dice, mira, te puedes ir, has servido, y ya el sacerdote ya tú no dejas de ser sacerdote. Ya es para siempre. No puedes decir ya no dejo. No puedes dejar de ser sacerdote, pero también durante esa ordenación, durante el momento de la ordenación, tanto diaconal como sacerdotal, en el momento que recibe el sacramento del orden, implícitamente también está aceptando, y eso se discute, la perpetuidad dentro de la Sociedad Fraterna de Misericordia es para siempre. Exactamente. Tengo que hacer ahora una pausa, pero no se retire porque al regreso vamos a continuar teniendo esta conversación y me interesa saber algo. Una vez el hermano Samuel se ordena como sacerdote, ¿qué se hace con él? ¿Se le envía a cualquier parroquia? ¿A dónde, qué destino se le puede dar? ¿Qué misión, si nueva, va a tener? Ya lo sabremos entonces al regreso de la pausa. No se retire, con eso y más regresamos. Estamos de regreso en Desde la Periferia. Hoy me acompaña el padre Carlos y el diácono Samuel a 2 días de la ordenación sacerdotal del hermano Samuel. No lo digo para que te pongas nervioso, pero bueno, es la realidad. Más nervioso. Más nervioso. Él no se va a poner, ya le está hace rato. Hace rato que está nervioso. Desde que le dieron la fecha yo creo que estaba nervioso. Pues bueno, padre, antes de la pausa yo preguntaba, una vez que el hermano Samuel se ordena de sacerdote, ¿se le envía a un nuevo lugar? ¿Se le da una nueva misión? ¿Se le envía a cualquier parroquia? ¿Cómo sería ese proceso dentro de la Sociedad Fraterna de Misericordia? Generalmente los envíos se hacen cuando el hermano, sea sacerdote o no, haga sus compromisos definitivos. Cuando el hermano hace unos compromisos definitivos, se le da un envío o un lugar. Muchas veces también, dependiendo, en el caso, por ejemplo, del hermano Samuel, aunque se ordene en Mayagüez, va a estar destacado en la comunidad de Río Piedra. Así, cuando el obispo ordena, el obispo incardina, dado que somos una comunidad de derecho diocesano, el obispo incardina al sacerdote bajo él, pero lo destaca en la Sociedad Fraterna de Misericordia. Ya entonces la Sociedad Fraterna de Misericordia, viendo dentro de sus apostolados y sus necesidades, donde acomoda a ese sacerdote, claro, siempre en conversaciones con los obispos. Es bien importante mantener una buena relación y una buena comunicación con los obispos bajo los cuales estamos trabajando, porque al fin y al cabo respondemos pastoralmente a cada obispo en su diócesis. Claro, es trabajar con la iglesia y con las necesidades también que puede tener una iglesia particular. Para eso que estamos. Por ejemplo, en Río Piedras, nosotros llegamos por una necesidad específica, ¿verdad, Samuel? Si nos pudieras contar por qué nosotros llegamos entonces a esa parroquia del Pilar en Río Piedras. Bueno, en un diálogo con los obispos, tanto el de Mayagüez como el arzobispo de San Juan, con el padre Carlos González,
pues se plantea la necesidad que hay en Río Piedras. Tanto pues el ambiente que rodea a la iglesia del Pilar, y pues se decide tomar esa parroquia, ¿verdad? Y el obispo ofrece, mira, tengo esta parroquia donde hay esta necesidad en particular y ustedes pueden asumir esa parroquia donde también pueden desarrollar su apostolado. Y para eso mismo es que estamos nosotros, para desarrollar una vida apostólica de tal manera que se pueda atender la necesidad de aquellos que más necesitan. Y entonces pues llegamos a Río Piedras y luego de un tiempo ya mirando cuáles son las necesidades particulares de esa misión que vamos a desarrollar, pues entonces se desarrolla, por ejemplo, SFM Charities, la Cocina del Ángel y así todos los demás proyectos donde la Sociedad Fraterna de Misericordia, teniendo la Parroquia del Pilar también a su cargo, pero desarrolla ese apostolado. Es una guía que quizás es una mezcla entre lo pastoral, lo apostólico, la misión. ¿Pudiéramos nosotros estar en cualquier parroquia de Puerto Rico? O sea, podemos llegar, ¿hay algún criterio donde la sociedad dice estos son los requisitos para nosotros asumir una parroquia? Bueno, partimos que el amor de Dios hace falta en todas partes, pero hemos siempre enfatizado que nosotros al aceptar parroquia, dado que no somos realmente sacerdotes de parroquia, somos de más bien apostólicos para trabajar con los necesitados, pues hemos pedido, ¿verdad?, que cuando nos dan una parroquia o nos confían una parroquia, los obispos, pues que sea una parroquia donde haya el tipo de necesidades donde estamos nosotros, con lo que trabajamos, o sea, con los pequeños, los necesitados, los abandonados, los que nadie quiere. Y hemos visto eso en varias de nuestras parroquias y donde estamos ubicados, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, es en lugares donde hay mucha necesidad, donde hay mucho abandono, donde hay mucha victimización, donde están unas comunidades subservidas, donde hace falta que se haga presente el amor de Dios por medio de la Sociedad Fraterna de Misericordia. A mí una persona una vez me comentaba, me decía, hermano, pero es que hay muchos tipos de pobreza. Y yo decía, es cierto, eso no lo negamos, pero en el carisma particular de la Sociedad Fraterna de Misericordia nosotros atendemos más una pobreza de tipo material, físico, donde hay personas pasando hambre, donde hay personas con una mala calidad de vida, por ejemplo, el proyecto de los adultos que están en estado de abandono, y cada comunidad con su carisma particular atiende ciertos tipos de pobreza. Entonces, claro, por eso entiendo el hecho de tomar parroquias donde haya una necesidad de ese tipo, que nosotros podamos ejercer nuestro carisma. Hay muchos tipos de pobreza y vamos a encontrar mucha pobreza económica, material, también la peor pobreza, como decía Madre Teresa de Calcuta, la pobreza de la soledad. Y de hecho eso lo estamos viendo mucho ahora que estamos trabajando con personas, adultos mayores, con adultos mayores víctimas de crimen, de abandono, de negligencia, maltrato. Y hemos visto que uno de los dolores más grandes y de las pobrezas más grandes que hemos encontrado es la soledad en que viven. Entonces, esa soledad los lleva a una negligencia, viene por una negligencia externa o los lleva a ellos, a muchas personas, a una autonegligencia. Y nosotros estamos ahí para llenar esos espacios y darles la mano para que vean que no están solos. Dios no deja a nadie solo. Y usa instrumentos en el mundo para darle la mano y levantarlo. Esos son nuestros prójimos, a quien tenemos nosotros que hacernos, mejor dicho, como dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, que, hermanos, todos nos dice que tenemos que hacernos nosotros prójimos del necesitado. Pero necesidades hay muchas. Hay desde la pobreza moral, pobreza económica, pobreza espiritual, pobreza de todas clases. Nos enfocamos más en la pobreza que se está viendo, la pobreza obvia, pero también hay mucha pobreza que tenemos que enfocar. Y muchas veces quizás trabajando con esta no nos damos cuenta cómo otras también se van mejorando. Samuel, ahora, ¿verdad? Como sacerdote que serás, ¿cómo entiendes tú que tal vez ese don del sacerdocio puede ayudarte a atender estas poblaciones que estamos viendo diariamente en la calle, en sus casas? Muchísimo, porque muchas veces dentro de la misma pastoral que se hace, hay muchas personas que desean recibir los sacramentos, por ejemplo. Y a veces pues yo como hermano, pues simplemente tengo que decir, déjame buscar al padre para que el padre venga a la casa,
ahora, pues de primera mano yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y es una herramienta también espiritual para esa persona. Y pues no se necesita depender de otra persona para poder realizarla. Y sabemos la diversidad de trabajos que tenemos, pues facilita el proceso. Adicional que es una colaboración también en la comunidad, porque el padre puede dar una misa, yo puedo dar otra. Claro. Entonces es un alivio y hasta cierto punto pues también se lleva mejor el mensaje del evangelio, porque somos humanos y el cansancio da. Y más cuando son 3 misas, 4. Pero Padre, eso ayuda. mencionabas algo importante, que era lo de hacerse prójimo del otro. Voy a hacer la pausa. Al regreso me gustaría que me explicaras cómo nosotros en la Sociedad Fraterna de Misericordia podemos hacernos prójimos de ese otro. ¿Cómo es que se hace esa dinámica? Con eso y más regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. No se retire. Estamos de regreso desde la periferia, me acompaña el Padre Carlos y el diácono Samuel. Padre, durante la pausa me estaba comentando algo bien interesante cuando hablábamos de esta dinámica del sacerdocio y de ser hermano, y me hablabas de que en ese sacerdocio de Cristo había una doble dimensión. Coméntanos sobre eso, ¿cuál es esa doble dimensión que puede haber? Yo creo que es una sola. No podemos separar el amor directo al prójimo, un amor activo, un apostolado directo, del sacramento. Siguiendo la misma línea que estaba diciendo el hermano Samuel, vemos a Jesús en la última cena que lo primero que hizo fue quitarse el manto, arrodillarse y lavarle los pies, servirle a su prójimo, lavarle los pies a sus discípulos, y luego siguió con la parte eucarística, entregando su cuerpo. Pero parte de esa entrega fue una entrega física de apostolado, de lavarle los pies a aquellos pequeños. Y decía también Brother Andrew, que estamos llamados todos a evangelizar. Pero evangelizar es llevar la buena nueva al mundo, llevar el evangelio a todos aquellos que tienen que escucharlo. Y decía Brother Andrew, que fue el fundador de los Hermanos de Madre Teresa de Calcuta, decía él que para lavar los pies no hace falta un grado académico, no hace falta tener tantos conocimientos, pero el lavado de pies es el compendio de todo el Evangelio. Y eso es bien importante que nunca lo olvidemos. Lavar los pies es el compendio del Evangelio que el Señor nos vino a llevar, y es la forma en que llevamos el Evangelio al mundo. Ese compendio en lavado de los pies, que es el servicio a nuestros hermanos. La vivencia de la caridad, tan importante, que el Papa ha hecho mucho énfasis, que a veces pareciera como si se nos olvidara en la iglesia, cuando no debería ser, sí. Cuando debería ser parte fundamental de nuestra fe. Nos lo dice él, como lo estaba diciendo en la encíclica Fratelli Tutti. Él enfatiza mucho en una parte de la encíclica, en la parte de 70, por ahí, la área, cuando él habla de el buen samaritano. Y se le pregunta, ¿quién era el prójimo? Y siempre, muchas veces tenemos la tendencia de pensar que el prójimo es aquel que necesitaba. Y realmente no. Él nos dice que nos hagamos nosotros prójimos del necesitado. Que nosotros nos acerquemos, prójimo significa próximo. Que nos acerquemos al que necesita. Haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Hazlo tú. Hazte prójimo del que necesita. Y vemos también que algunas personas nos dicen a nosotros que, pero espérate, ustedes estaban haciendo el apostolado, pero tienen ahora una corporación donde tienen empleados. Digo, sí, eso también está en el Evangelio. Ahí lo vemos en el Evangelio, porque el Señor, el prójimo, el samaritano, encontró al judío herido, maltratado, casi muerto en la orilla de la carretera, y se lo llevó a la posada. Le pagó al posadero para que lo cuidara en lo que él iba a hacer otras cosas. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando no tenemos suficientes vocaciones, que ojalá y Dios nos las envíe, pero quedan en las manos del Señor, entonces pagamos a quienes puedan cuidar a aquellos que nosotros le hemos llevado porque los encontramos sufridos y medio muertos, heridos de muchas formas en la calle, y para eso es nuestra función. Claro. Y eso es lo que el hermano Samuel ahora mismo está haciendo como hermano y sacerdote. Lava los pies
y le entrega el cuerpo de Cristo al mundo, evangeliza por medio del amor. De hecho, el hermano Samuel está dirigiendo, ¿verdad?, la cuestión programática de estos proyectos que tenemos en nuestra organización SFM Charities, que aquí hemos hablado muchas veces sobre algunos de ellos. Samuel, ¿cómo nosotros estamos viviendo eso de hacernos prójimo con el otro a través de los proyectos? ¿Qué se está haciendo ahora mismo específicamente? Bueno, se están haciendo las visitas, tanto con el equipo de trabajo que tenemos, trabajadores sociales, psicólogos y así sucesivamente, los abogados. Toda la persona que llega allí y nosotros yendo a las comunidades para entonces ver la necesidad y de esa manera poder ayudarlos a que ellos salgan de este estado de pobreza, de esta necesidad que tienen. Y eso requiere un trabajo, un acompañamiento que no es de una sola vez, sino de varios momentos. Y para eso es que estamos nosotros, pero también se incluyen aquellos hermanos que son empleados, que están trabajando y dan de su tiempo y dan de su conocimiento para sacar a estas personas de ese estado de necesidad. Entre la cocina del Ángel, el hermano Sergio, que también está dirigiendo la cocina, hay muchas maneras en que nosotros podemos hacernos parte, los voluntarios también. Eso es otra forma también de hacerse parte tanto de la labor, de hacerse prójimo con los demás. Y si no hacemos eso, pues simplemente pues, a veces nos quedamos cortos. Exactamente. No me queda mucho tiempo, pero en pantalla, gracias a la producción que puso el número, es el 787-304-2800. Si usted quiere más información sobre los proyectos que estamos haciendo, cómo usted puede aportar, cómo puede servir de voluntario, puede comunicarse a este número, 787-304-2800. Nosotros le podemos brindar más información. Hermanos, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias. Oramos por el hermano Samuel. Ya en 2 días se ordena de sacerdote. Puede seguir nuestras redes sociales de la Sociedad Fraternal Misericordia para que pueda ver esa misa. También se va a transmitir este viernes a las 7 de la noche por aquí, por el Canal 13. Nos vamos a despedir, pero antes quiero compartirles un video, un resumen de algunas fotos de algunas cosas que hemos estado haciendo desde nuestra organización recientemente. Así que gracias por habernos acompañado. Será entonces hasta una próxima ocasión. Con eso los dejamos. Hasta la próxima.